presencia de ustedes, que están representando a todo el pueblo de Dios de esta parroquia. ¿Para qué? Para descubrir la voluntad de Dios. Porque le vuelvo a decir, la voluntad de Dios no la tiene el cura. La voluntad de Dios está en el pueblo, y para eso el pueblo hoy es convocado, para descubrir. ¿Por qué? Porque aparece ya el objetivo general de la parroquia para este año y el próximo año, es decir, un objetivo general que es algo que no salió de algún iluminado o de algún catequista o el cura. Esto salió de este pueblo porque lo que hizo el Consejo de Pastoral fue tomar lo que el pueblo de Dios había trabajado y elaborar este objetivo general que hoy vamos a ir conociendo. Son ustedes que representan hoy porque han querido venir, y a pesar del frío, pero han querido venir para que este objetivo general que salió del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se vuelve a convocar para que hoy, en un primer instante, con alguien que va a ser como un disparador, porque una pequeña charla que va a ser el señor Miguel Ángel Gómez, que lo conocemos algunos, es simplemente como un disparador para que después, ya que les han dado estos cartelitos, nos podamos reunir en pequeños grupos donde podamos invocar al Espíritu, después de haber escuchado a este que nos da un poco hoy por dónde tendría que ir ese trabajo en grupo. ¿Por qué? Porque Dios otra vez hoy quiere escuchar la voluntad de su pueblo. Él va a influir en el corazón de cada uno de ustedes por el llamado del Espíritu que vamos a hacer, para que ustedes presenten como pueblo de Dios las primeras acciones que esta parroquia se va a comprometer a hacer durante un año y medio, a partir de haber conocido este objetivo general. Ahora es Dios que en el Espíritu quiere llegar al corazón de cada uno de ustedes para que hoy puedan decir: che, frente a este objetivo general, ¿qué acciones podemos hacer? En poquito tiempo, en un año que Dios nos da, en estos instantes que vamos a estar hoy reunidos, porque así es Dios. Si llegó con el Espíritu y tocó el corazón, queremos saber que hoy de aquí saldrá también no solo el objetivo general que ya había salido de su pueblo, pero que ahora quiere que el mismo pueblo hoy, juntándose un rato a la mañana, pueda pensar en las primeras acciones que entre todos descubrimos la voluntad de Dios. Esto es lo que vamos a hacer esta mañana.
la fraternidad y la misión. Entonces, cuando tiro este tema al Padre, digo, ¿cómo hago? Acá hay gente que está 10 veces más preparada que yo. Y tiene, con este tema, ¿cómo puedo inspirarme? ¿No? Puedo tratar de sacarlo mejor. Entonces, ¿qué mejor que el magisterio de la Iglesia, las Sagradas Escrituras, para buscar a partir de ahí, pararme en un poco y empezar a tratar de avanzar? ¿Y qué es lo que me decía el magisterio y qué es lo que sentía yo dentro mío? ¿Qué me decía cada palabra? Entonces, para que nos ilumine, voy a arrancar por el Evangelio de San Juan, donde dice: yo soy la verdadera vid y tu Padre es el Señor. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? Entonces busqué en el magisterio y lo que me decía a mí, para tratar de comprenderla y relacionarla con la Iglesia, para comparar una con otra. Primero tenemos que conseguir que una planta tiene raíz, tronco, sarmiento, frutos y savia. En la comparación, la raíz es lo que sostiene la planta, que simbólicamente es la Iglesia. Y que nosotros la nutrimos con la oración, nuestro diálogo con Dios, que sin ella la raíz se pudre y hace caer al árbol, o sea, a la Iglesia. Una oración que sea como la definía el Papa Francisco al reflexionar sobre la fe del ciego Bartimeo cuando pedía: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Hagamos hoy esta oración y preguntémonos: ¿cómo es mi oración? Cada uno de nosotros se pregunte: ¿cómo es mi oración? ¿Es valiente? ¿Tiene la insistencia buena de aquella de Bartimeo? ¿Sabe aferrar al Señor mientras pasa o se conforma con hacer un saludo formal de vez en cuando me acuerdo? Esas oraciones tibias que no sirven para nada. Lo está diciendo el Papa, lo estoy diciendo. Y también en mi oración sustanciosa, descubre el corazón ante el Señor, le presento la historia y los rostros de mi vida, o es anémica, superficial, hecha de rumores sin afecto y sin corazón. Cuando la fe es viva, la oración es sentida. No mendiga centavo, no se reduce a las necesidades del momento. A Jesús, que todo lo puede, se le pide todo. No se olviden de esto: a Jesús, que todo lo puede, se le pide todo con mi insistencia ante Él. Él está impaciente por derramar su gracia y su alegría en nuestros corazones. Pero lamentablemente somos nosotros los que mantenemos la distancia, quizás con timidez, flojera o incredulidad. Eso lo dijo en el ángel, el 24 de octubre del 2021. Esta es una cosa que me preguntaba yo. ¿Sabemos cuando nos hacemos la señal de la cruz que decimos: Padre nuestro, siglos hacemos la señal de la cruz, de nuestros enemigos, viva el Señor, Dios nuestro? Cuando decimos de nuestros enemigos, Señor nuestro, ¿de qué enemigo estamos hablando? ¿De los enemigos de afuera o los que tenemos dentro nuestro? ¿A cuáles enemigos se refiere? Al nuestro. La falta de amor, de tolerancia, de comprensión, escucha para con los demás, no entender que somos familia, excesivo materialismo, no ser solidarios, etc. La observancia solo de gestos externos, puramente
encerrarse en la caja fuerte, asfixiante de la observancia formal, pues de lo contrario nos quedamos en una religiosidad externa y desapegada. Siervos de un Dios amo en lugar de hijos de Dios Padre. Jesús quiere esto, que no tengamos la idea de servir a un Dios amo, sino al Padre. Y por esto es necesario ir más allá de la letra. Tenemos que tener la lucidez que no nos estamos dirigiendo a algo, sino a alguien, a Jesús, verdadero Dios que está vivo. Parecería que en nuestras oraciones le rezamos a alguien lejano y no a alguien que quiere estar siempre cerca nuestro. Sigamos por el tronco. El tronco es el soporte de la planta, ¿no? Significan en la iglesia los sacramentos, donde nos apoyamos para dar cumplimiento a la fe que promulgamos. Las ramas o sarmientos somos nosotros. Como la vid necesita de los sarmientos, también Jesús necesita de nosotros para producir buenos frutos, dando testimonio de nuestra vida cristiana. Y los frutos es la unión que se genera entre Dios y nosotros. De acuerdo a la fortaleza y fidelidad de esa unión se verá la calidad de los frutos. Por sus frutos se reconoce el árbol, y una vida verdaderamente fiel a su palabra da testimonio de Cristo. Son muchos los pseudo cristianos que tienen actitud, hablan, cumplen con los ritos, pero no tienen el corazón dispuesto a lo que pide Él. Ser humildes, vivir sus mandamientos, siendo los primeros en servir al prójimo, antes que uno mismo, poniendo además de las palabras el cuerpo y el alma. Hablaba recién con un hermano nuestro acá que hace unos años tuvo una conversión muy fuerte y que ahora participa de crematorios, cementerios, va a la casa. Y son cosas que movilizan, que dan mucha voz, trabaja Dios. Me contaba una experiencia de que iba también había unas monjitas ciegas en un noviciado. Yo les contaba la conversión de un amigo muy querido mío, que es diácono, con alguien, que me contó su historia. Cuando de conversión no creía nada. Se recibe de kinesiólogo, los temas de un noviciado, que una monjita de 94 años, ciega, se rompió la cadera. Entonces, como no podía trasladarla, él ofreció trasladarse al noviciado. Cuando va al noviciado, la trata y la lleva a caminar por un pasillo, que termina en una reja donde hay una cajita. Entonces le pregunta la ciega a una hermana que la llevaba de la otra mano si ya estaba cerca. Dijo, sí, madre, llegamos. Entonces se suelta la mano de Juan y a través de la reja empieza a acariciar la cajita. Y dice, pero ¿vos te parece mandarme esto ahora, a esta altura de mi vida? ¿Te parece que es justo? Vos sabés que yo te amo y todo, y vos me haces esto a mí, pero también te doy gracias porque me hiciste conocer a Juan. Y Juan es un tipo macanudo, es un tipo que realmente me da mucha alegría haberlo conocido, así que gracias. Juan no entendía nada, no estaba en una caja, era un sagrario. Y no entendía nada, porque estoy contando esa historia verdadera, no es un cuentito. Entonces Juan se mostró sorprendido, loca, dice. Entonces le preguntó a la otra hermana, dice, no, lo hace siempre habla con él. Entonces se fue a un sacerdote conocido y le fue a preguntar y profundizó, terminó un diálogo en la conversión total. Como dice Jesús, sus frutos, por sus frutos los reconocerán. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y por último, la savia, que es lo que le da vida a la planta. Y la savia, poniéndola acá a la iglesia, cuanto más amor pongamos en la misión, más frutos se generarán para la gloria de Dios. Por eso hay que ser consecuente en la oración, haciendo una red fuerte, para que nada te deje de cuidar tu tronco, cumpliendo con los sacramentos. Así otros se apoyen y descansen en vos. Siendo testimonio, ser
se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. El Papa Francisco reflexionó sobre la palabra de Jesús y devela una tentación y ofrece una exhortación. La tentación es la de cerrazón. Los discípulos querían impedir una obra de Dios porque quien la realizaba no pertenecía a su mundo. Piensan que tienen la exclusiva sobre Jesús y que son los únicos autorizados a trabajar por el reino de Dios. Pero así terminan por sentirse predilectos y consideran a los otros como extraños, hasta convertirse en hostiles con ellos. Cada cerrazón, de hecho, hace tener a distancia a quien no piensa como nosotros, y esto lo sabemos, es la raíz de muchos males de la historia. Se ha generado mucha violencia también hacia quien es diferente. Pero es necesario también velar sobre la cerrazón en la iglesia, porque el diablo, que es el divisor, eso significa la palabra diablo, que causa división, siempre insinúa sospechas para dividir y excluir a la gente. Tienta con astucia y puede suceder como a esos discípulos que lleguen a excluir incluso a quien había expulsado al mismo diablo. A veces, también nosotros, en vez de ser comunidad humilde y abierta, podemos dar la impresión de ser los primeros de la clase y tener a otros a la distancia. En vez de tratar de caminar con todos, podemos exhibir nuestro carnet de creyente. Yo soy creyente, yo soy católico, yo pertenezco a esta asociación, yo a la otra, y los otros pobrecitos no. He conocido un caso de un diácono, un ministro de la Comunidad que se hizo hacer tarjetas. Se hizo hacer tarjetas, un ministro extraordinario de la Comunidad, y repartió tarjetas. No entendemos nada. Esto es un pecado, mostrar el carnet de creyente para jugar y excluir. Pidamos la gracia de superar la tentación de jugar y de catalogar, y que Dios nos preserve de la mentalidad del nido, la de custodiarnos celosamente en el pequeño grupo de quien se considera bueno, el sacerdote con sus fieles, los trabajadores pastorales cerrados en el pecho para que nadie se infiltre, los movimientos y las asociaciones con el propio carisma particular, todos cerrados. No, yo soy de Santa María, yo soy de Cáritas, yo soy de Cava, etc. Lo vivimos siempre, lamentablemente. Pero lo estamos Todo intentando esto cambiar. corre de hacer que las comunidades cristianas lugares de separación y no de unión. El Espíritu Santo no quiere cierre, requiere apertura, comunidades acogedoras, donde haya sitio para todos. Y después en el Evangelio está la exhortación de Jesús. En vez de juzgar a todos y a todos, estemos atentos a nosotros mismos. No miren la paja en el ojo ajeno, sino la vida que tiene que sacar de la vida que tienes en el tuyo. Jesús nos invita a tener cuidado para no usurpar un lugar que no nos corresponde, el de jueces. Naturalmente tendemos a pensar que aquellos que no comparten nuestras opiniones o nuestra forma de actuar están equivocados, pero Él nos recuerda de que esto no es verdad. Yo lo comentaba con el padre de San Pablo VI, estamos entendiendo hace 49 años. Una frase que yo la leí hace muchos años, y que San Pablo VI decía: no es cuestión de sacar comensales de la mesa, sino de aumentar el pan. ¿Y a qué pan se refiere? ¿Solo al pan comestible, material, o también al espiritual? ¿Y cuál sería este sino la palabra de Dios, la que habría que aumentar, llevándola al corazón de nuestros hermanos? Es importante también el material, es importante recordar que hay gente que no tiene un pedazo de pan, pero también como el hombre espiritual está conformado por un cuerpo biológicamente, una psique, una inteligencia y por un espíritu. Eso está comprobado científicamente, no estoy inventando nada. Las tres cosas hay que alimentar.
nosotros elegimos este camino de fe para alimentar nuestra vida espiritual. ¿Qué nos pide Dios? Que seamos comunidad. Si sentimos que pertenecemos a una misma comunidad, que significa común unidad y analógicamente común unión, cuya cabeza es Cristo Jesús, debemos operar como un mismo cuerpo donde todos sus miembros gozan y sufren como un todo. ¿Tiene un problema? Vale, Francisco, che, ¿qué te podemos dar una mano? Podemos empezar por vos, después necesito tal cosa para tal persona, nos ponemos de acuerdo, movilizar, entender que somos familia, somos todos hermanos, está hasta científicamente comprobado que absolutamente todos, que vos Vanessa, que vos Miriam, que yo, que vos Darío, que vos Omar, todos tenemos genes históricos, que significa que somos hermanos, científicamente hablando. Nosotros somos hermanos y nuestra cabeza es Jesús, alguien que está vivo, que resucitó por nosotros. Por eso es importante iluminar, es imprescindible para iluminar la lectura diaria, lo que nos dice cada día, para poder transmitir y cumplir lo que nos dice el Evangelio y así dar testimonio en las obras y no solo en las palabras, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe o lejos de él. Yo tengo 2 hijos que creen pero no quieren pensar. Por eso la lectura diaria hoy mismo, leyendo la lectura de hoy, a Timoteo, San Pablo decía, espera un buen combate, el preservador de la fe. Es importante porque nos ayuda para una vida trascendente, para saber que esto es muy corto, que acá nos vamos rápidamente, pero sabemos que tenemos, yo me estoy retirando del colegio a partir de este lunes, ya no voy más, y digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tengo que prepararme para la vida que me viene, la futura. Me quedan muy pocos años, entonces ya pasé la mitad de mi vida. Así que tengo que empezar a trabajar para la vida que voy a tener en el futuro. Tenemos que motivarnos. ¿Cómo motivaremos si no demostramos con hechos lo que proclamamos? Hay que materializar la palabra en actos para probar nuestra fe. Al cementerio, anda a la casa, anda a los hospitales, fíjate en el hermano que sufre, que no te pide grandes cosas, por ahí, si te sobra para la vida, será pequeñas cosas, no grandes milagros, gracias a Dios. Dios mismo dijo, todo está hecho por Dios, ¿no? Y nada, absolutamente nada, va a ser sin vos. Él te creó a ti, decía San Agustín. Y Él también te dice que nada va a ser sin vos. Es importante que no lo encuentres. Somos parte de la historia. En la carta de Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vive en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para que el cuerpo aproveche. Así también la fe. Si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En Efesios decía, la fe y las obras no son enemigas, sino que siempre van juntas. Hay que trabajar sobre la fortaleza para ayudar debilidades. San Agustín nos dice, haz todo como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que todo depende de Dios. Todos tenemos potencialidades para concretarlas en algo, pero la mayor de las veces necesitamos de ayuda para lograrlo.
Yo acá no vengo a dar cátedra, nada que ver. Nada que ver, gente mucho más preparada que yo para dar cátedra. Sino simplemente tomar conciencia de lo que estamos hablando. Tenemos que conocernos, no sabemos ni cómo nos llamamos. Yo iba a la iglesia ortodoxa cuando era chico, terminábamos las celebraciones y se juntaba, toda la gente se juntaba a compartir el pan. Y yo tenía 7, 6 años, lo disfrutaba de una manera. Me llevaban mis abuelos que eran árabes y disfrutaba de una manera de ese momento único. Ahí estaba Dios, en esa comunidad, ahí estaba el amor. Y una vez por semana que nos conocemos, que nos vemos, ¿por qué es importante la misa? Porque sea una vez por semana, sabemos que tenemos hermanos, que pueden tener en una relación, en una charla, comentar algo que te pueda ayudar a vos o para él. Ser comunidad. Hay acciones pastorales que son pobres porque no se han potenciado todos los dones de todos los miembros de la iglesia. Son pobres porque tenemos una potencialidad enorme, todos somos únicos y tenemos una gran potencialidad. Entonces esa potencialidad hay que transformarla en acto. Acordarse de que conocer para querer y para lograr es fundamental la comunicación, y para lograrlo hay que utilizar todos los medios posibles, ya que muchas veces creemos que lo que manifestamos tiene que ser entendido por el que nos escucha, de la misma manera que pensamos nosotros, que algunas veces no es así. Yo viví una experiencia muy increíble en el primer seminario que hice cuando me dieron cargo jerárquico. Hablaba, preguntaba, ¿no? ¿Quién se comunica bien? Por supuesto, levanté la mano. Yo pensé que me comunicaba. No, yo no tengo un problema. Yo lo que digo que entiende. Ah, sí, bueno, pasá detrás del pizarrón. Pasá detrás del pizarrón. Me hizo un dibujo simplísimo. Eran rectángulos, uno arriba, otro rectángulo que se enganchaba del vértice inferior izquierdo, otro rectángulo que de ese bajaba desde el medio para abajo. Un dibujo simplísimo. Entonces, bueno, decir a través de las palabras, detrás del pizarrón, a la gente, había, no sé, 50 personas, que dibujen lo que vos le contás. Se lo pagaba. Entonces, agarro y digo, en una hoja en blanco, en el medio de la hoja, pongan un rectángulo. En el vértice izquierdo, abajo, inferior, agreguen otro rectángulo. De ese rectángulo, en la parte del medio, sale otro rectángulo. 3, 4, 4, 3, 4, 5. Bueno, esto estoy hablando de 30 y pico de años. O 40 años, 30 años. Y bueno, entonces, bueno, pasa al frente. Pasé, bueno, muestren su dibujo. Porquería, o sea, no sé, ni uno me voy a pegar. Y yo pensé, dije, pausadamente, tranquilo, para que me entendieran, para que vean que yo me comunicaba bien. Nadie entendió nada. Entonces, ahora es otra cosa. Ponete delante del pizarrón, no dibujes el cuadrado, no hagas el dibujo vos, que tenés ahí. Hacelo con cosas. Entonces, como había un montón de hojas, yo agarré una hoja, la puse acá, agarré una hoja, la puse acá y digo, ¿puedo utilizar otra cosa? ¿Puedo utilizar qué hace? Che, Francisco, da una mano, pero poné uno acá, y vos Lucy, poné otro acá. A ver los dibujos, salieron perfectos. ¿Qué fue lo necesario? Utilizar todos los medios posibles y ayudarnos entre todos para comunicar bien, para entendernos bien. Fue una experiencia que lo valoré toda la vida. Ya falta poco. Lo que pasa es que este hombre me tiró este fardo. Y hoy, ¿qué nos pide Jesús en este consejo? Conversar, estamos conversando. Al ver a su iglesia tan debilitada, donde cada uno de nosotros que creemos en Él como verdadero hombre y verdadero Dios, tenemos que estar dispuestos a
que haga el bien sin ser presuntuoso, que corrija al prójimo sin arrogancia, que lo edifique con la palabra y el ejemplo. Concédeme, Señor, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad lo aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna intención siniestra lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia que te espere confiada, confianza de que un día te abrazaré. Amén. La Iglesia en este momento de la historia solicita nuestros servicios para que como sarmiento, como dijimos al principio, demos fruto abundante y así ser verdaderos discípulos de la fe que profesamos. ¿Estamos dispuestos? Entonces, manos a la obra.